Cárdenas traía ideas novedosas y también ideas que no gustaban a muchos, ciertamente, específicamente en el ámbito educativo. ¿Y por qué lo digo? Porque él basó su política en el socialismo. Entonces, él, cuando asume la presidencia, pues una de las primeras acciones que toma es en cuestiones de educación. Y bueno, el socialismo, ¿qué es? La finalidad del socialismo es más o menos combatir el fanatismo religioso y la ignorancia. Por aquí traigo una definición de lo que es el socialismo. Palabras más, palabras menos. Es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad, en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Entonces, lo que busca el socialismo es una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica, en este caso de México. Ok, continuando con Lázaro Cárdenas, analizando un poco lo que fue su campaña. En 1933, cuando todavía era candidato a la presidencia, pues varios sectores de la población, como los proletariados, los estudiantes, los políticos, estaban a favor del general Lázaro Cárdenas. Durante la campaña se apoyaba una reforma al artículo 3º constitucional para que se descentralizara la iglesia de la enseñanza y que ésta fuera laica. Entonces, la idea era que sustituir la enseñanza laica de los establecimientos oficiales de educación primaria y superior por la educación integral socialista. Frente a tales propuestas, la Universidad Nacional se mantenía como un centro conservador de oposición al programa educativo y social de la Revolución. Aquí está lo que les mencionaba, la lámina, que durante la campaña de la presidencia de Cárdenas se apoyaba la reforma al artículo 3º constitucional. Sin embargo, les decía yo que no había gente que estaba de acuerdo con esta política, y por supuesto que hubo enfrentamientos, hubo debates, porque había segmentos de la población, especialmente la población política, que no estaban de acuerdo con esta situación. Entonces, en 1933 se formó una comisión que formuló un primer proyecto, para reformar el artículo 3º, y puntualizaba lo siguiente: la educación que se imparta será socialista en sus orientaciones y tendencias, pugnando porque desaparezcan prejuicios y dogmas religiosos, y se cree la verdadera solidaridad humana sobre las bases de una socialización progresiva de los medios de producción. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lamentablemente hoy en nuestros días seguimos padeciendo desigualdad en México, ¿no? Es común ver gente indígena que tiene que emigrar de sus lugares de origen, pues para venir a la ciudad a trabajar en busca de mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gobiernos no toman en cuenta a todos los sectores vulnerables de la población, en este caso los indígenas. Entonces, desde esa época se viene pugnando por una igualdad de condiciones. Ciertamente, el contexto en el que se desarrolla la gente de los pueblos indígenas, pues es diferente al que se tiene en las zonas urbanizadas. Por tanto, no podrían ser quizá las mismas formas. Sin embargo, sí debería haber el apoyo suficiente para estos segmentos vulnerables de la población. Entonces, lo importante aquí es resaltar que pugnaba por la educación integral socialista, les digo, entendida como una socialización progresiva, una verdadera solidaridad humana y
crear las bases de una socialización progresiva de los medios de producción. Bueno, pues continuamos. Cuando ya por fin fue electo presidente, el general Cárdenas defendió con valentía la educación socialista. Él en algún momento dio unas palabras que básicamente reforzaban este pensamiento. Me voy a permitir leer parte de su discurso. Dice: es mentira que la enseñanza socialista sea agente de disolución de los hogares, y mentira también que ella pervierta a los hijos y las aparte de los padres. La educación socialista prepara al niño para que sepa cumplir, cuando hombre, con sus deberes de solidaridad dentro de un espíritu fraternal para sus compañeros de clase. Entonces vean cómo se pugnaba por esta filosofía. La idea del socialismo era tener un pueblo educado, tener un pueblo que supiera defenderse, que supiera salir adelante, pero sobre todo un pueblo cordial, un pueblo que se respetara, que no distinguiera al pobre del rico, que no hubiera ese tipo de clases sociales. Eso era lo que buscaba el socialismo. Lamentablemente en México pues siempre hemos tenido gente conservadora, gente que hoy en día sigue pensando que la clase política debe ser tratada como la burguesía, como si fueran reyes, y pues lamentablemente por ese tipo de personas, de políticos que están en altas esferas, pues la ideología de solidaridad no ha logrado llegar a ¿cómo explicarlo?, afianzarse realmente, ¿no? Vemos hoy en día, vimos con la salida del PRI, del gobierno federal, la clase de lujos a los cuales se sometían las clases políticas de nuestro país, ¿no? Vimos cómo, por ejemplo, viajaban en autos muy suntuosos, el avión famosísimo presidencial, ¿no? Que pues decía ahí el spot del precandidato Obama, de Andrés Manuel López Obrador, ni Obama lo tenía. Y pues lamentablemente las clases sociales, las clases políticas precisamente hacen diferencia en las clases sociales. Entonces la idea era buena, sin embargo pues al momento de llevarlo a la práctica pues no es así. Cuando termina el periodo del presidente Cárdenas, pues continuaron algunos presidentes posteriores a él, que fue Álvaro Obregón, fue Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. Continuaron con la filosofía socialista, pero posteriormente arribó a la presidencia Miguel Alemán Velasco, que bueno, dicho sea de paso, también era alguien preparado y de la milicia, pero no congeniaba con esta filosofía. Cuando Manuel Ávila Camacho ya es presidente de la República, en el año de 1941, inicia una intensa campaña en contra de la educación socialista, es decir, pide la derogación del artículo 3. Pues ya estaba de más hacer esta enmienda, porque finalmente el presidente Cárdenas ya no estaba, y la gente que tenía a su alrededor, que aún quedaba, pues ya no tenía el poder suficiente como para poder seguir o continuar con esta perspectiva. Entonces es así como en México viene abajo el socialismo, muy, sin lugar a dudas, muy controversial, porque hoy en día en América Latina pues tenemos naciones, ¿no? Propiamente Venezuela, con esta filosofía de gobierno, y pues la realidad que se vive en ese país centroamericano pues es difícil. Sin embargo, bueno, aquí en México tuvo su época de gloria, tuvo su época
en la cual fue exitoso, gracias también al liderazgo que en su momento presentó el presidente Cárdenas. Entonces es así como doy por terminada esta sesión. Espero, si hay alguna duda, me lo hagan saber a través de la plataforma. Muchas gracias.